Bueno, hoy día vamos a hablar de otra María, María Magdalena. Vieron que hay muchas versiones que no tienen fundamento bíblico en la cual hablan de María Magdalena. Hoy nos va a quedar claro quién era realmente María Magdalena, por qué se llamaba María Magdalena, qué es lo que pasó con ella. Vamos a estudiar en profundidad la historia de esta mujer. Hay una versión totalmente errada que es el Código Da Vinci, el famoso Código Da Vinci, que fue después que sacaron la película de la Pasión de Jesús, que mucha gente, los noticieros mostraban cómo las personas salían conmovidas de los cines y cómo esa película hizo volver muchos corazones nuevamente a Cristo, y el diablo no se iba a quedar con eso. Vino luego la embatida del enemigo con el famoso Código Da Vinci, donde dice que María Magdalena con Jesús tuvieron una relación, se casaron a escondida y tuvieron una hija. Y la famosa pintura de la Mona Lisa es la hija de Jesús y María Magdalena. Mire la aberración más grande. María Magdalena era amiga de María, la madre de Jesús. Se cree que María Magdalena no era una mujer joven. Entonces de ahí se cae cuánta conjetura falsa quiso hacer, y sabemos que Satanás es padre de mentira. Amén. Yo he tomado unos 3 versículos, busquen San Lucas capítulo 8 o anótelo, donde habla aquí y da una pequeña reseña sobre María Magdalena. Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice el título: Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Aquí podemos ver que da una pequeña reseña sobre María. ¿Qué pasó con María? ¿Qué es lo que había salido de ella? 7 demonios. Bueno, de eso vamos a hablar mucho hoy. Esta clase se trata, donde vamos a ahondar un poco sobre los demonios, para ver qué vida tenía María Magdalena. María Magdalena tenía un pasado oscuro. Muchos dicen que es la mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio y la tiraron delante de Jesús y la estaban por apedrear. En el Evangelio donde habla de eso, el mismo escritor nombra a María Magdalena, y en esa oportunidad no nombra a María Magdalena. Así que se cree de que no fue María Magdalena, porque no la nombra con el nombre, y porque en los capítulos siguientes sí la nombra con el nombre. Nunca un escritor va a poner una mujer que vinieron y la llevaron a los pies de Jesús, no puso el nombre, y después sí va a poner el nombre de María Magdalena, de cual salieron los 7 demonios. Podría haber puesto María, esta mujer se llamaba María, en la cual Jesús la libertó de 7 demonios, y no lo dice. Entonces no fue María Magdalena la que vinieron y la encontraron en el acto mismo del adulterio y la trajeron ante Jesús y la querían apedrear. ¿Está bien claro? Vimos en la clase pasada que la mujer que rompió ese vaso de alabastro y derramó el perfume sobre Jesús, ¿cómo se llamaba? María también, pero no era María esta. No. Era María, la hermana de Lázaro. Sí, era María, la hermana de Lázaro. ¿Cuándo fue este suceso? 6 días antes de la Pascua, ¿se recuerdan? En el cual
sin saberlo, María preparó el cuerpo de Jesús para su sepultura, entonces para su muerte. Entonces, como dijimos, el cuerpo de Jesús, imagínense un perfume tan caro. Usted se pone un perfume baratito de oferta, no le dura la fragancia. Pero póngase un perfume que tenía el valor de pesos, del valor del salario de un año de un trabajador. Compre, vaya ojalá pudiéramos, ¿no? Ir a una perfumería y comprar el perfume más caro que haya. ¿Cuánto va a durar esa fragancia impregnada en el cuerpo? Porque por eso es caro. Entonces Jesucristo, cuando estuvo en la última cena, su cuerpo aún emanaba perfume. Cuando estuvo azotado, cuando estuvo en la cruz del Calvario, aún emanaba perfume. Gracias a la mujer adoradora llamada María. María, la hermana de Lázaro. Pero en esta oportunidad hablan de una mujer que vino ante Jesús en la casa. ¿Se acuerdan que hablamos? En la casa de Simón el fariseo, no el leproso. En la casa de Simón el leproso fue donde María, la hermana de Lázaro, ungió con perfume el vaso de alabastro, el frasco de alabastro a Jesús. Esta mujer se cree que esta sí fue María Magdalena. Por cómo Jesús le habla a Simón el fariseo y le dice: llegué a tu casa y no lavaste mis pies, y empieza a reprocharle Jesús la falta de atención que había tenido este fariseo con Jesús. Y este fariseo fue el que pensó: si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando. Muchos creen que era María Magdalena, tampoco especifica el nombre. Entonces nos encontramos en una enseñanza en el cual no da el nombre de María Magdalena tampoco. Entonces, María Magdalena, sí, la Biblia habla que de ella salieron 7 espíritus inmundos, 7 demonios. Bien dice la palabra, que habían salido 7 demonios. Ahora, ella era de la región de Magdala, por eso se llamaba María Magdalena. Le habían puesto María Magdalena porque ella vivía en la región de Magdala. Porque había muchas Marías, se ve que era el nombre que en ese tiempo estaba en auge. Porque estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena. Estaba María, la hermana de Lázaro. Estaba a Barrabás. Ah, mire, no sabía eso yo. ¿Pero en la película o en la Biblia? Claro, usted sabe que el otro día hablábamos con un hermano y él me hablaba y yo le volví a preguntar: ¿pero en la película o en la Biblia? En la película, claro, no está en la Biblia, le decía, porque es necesario crear una historia. Pero había muchas, la Biblia habla de María, la hermana de Lázaro, María de Magdalena, que era de Magdala, y María, la madre de Jesús. De ahí sale la conjetura, las 3 Marías. ¿Ah? ¿Entienden? ¿Vio que dicen en el cielo las 3 Marías? Está hablando de María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, y María, la madre de Jesús. Y estas 3 Marías estuvieron en el momento que Jesús fue crucificado. Porque recordemos que María, la hermana de Lázaro, ella amaba a Jesús con ese amor espiritual. Es como que un hermano diga: ay, yo amo a la pastora, pero es por un amor espiritual. Amén. Es como que venga un hermano y le diga: ay, hermana, yo la amo tanto. No es que se está haciendo el pícaro, es que la está amando en un amor de hermanos. Amén. Pero porque vio que nos amamos en un amor fraternal.
Ese amor tenía María, la hermana de Lázaro, por Jesús. Ese amor tenía María Magdalena por Jesús. Imagínense, María Magdalena había sido librada de 7 demonios. Ahora vamos a ahondar en el tema de los demonios. Terminemos con la región de Magdala. María Magdalena era de la región de Magdala, anótelo eso. Le habían puesto María Magdalena para distinguir porque había muchas Marías. El escritor la nombra de esa manera para identificarla qué María era. ¿Estamos? Porque también estaba María de Betania, que es la hermana de Lázaro, María la madre de Jesús. Ahora vamos a la región de Magdala. Magdala era una pequeña aldea, pesquera. Una pequeña aldea pesquera. En esa aldea la mayoría de las personas se dedicaban a la pesca. Magdala era una región pesquera, una pequeña región pesquera. Aldea había dicho. Mencionada solo una vez en la escritura bíblica. Solo una vez se menciona esa región. En Mateo capítulo 15, versículo 39. En Mateo capítulo 15, versículo 39. Ahí está. ¿Ve? Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Qué quiere decir eso? Que Magdala estaba a la orilla del mar. Por eso Jesús, o del lago, despedida la gente, entró en la barca, en una barca llegó a la orilla de Magdala. Por eso era una región pesquera. ¿Estamos? Para que conozcamos más o menos el lugar donde nació María Magdalena. Anote ese versículo. Es la única vez que habla de la región de Magdala, pero Jesús estuvo en Magdala también. Se cree que cuando Jesús llegó a Magdala, es ahí donde Él ha hecho sanidades. Y nos va a sorprender la cantidad de demonios que Jesús echó fuera en la vida. Pongan el lugar donde estaba Magdala. Estaba en la orilla noroeste del mar de Galilea. Magdala estaba en la orilla noroeste del mar de Galilea, a unos 3 o 4 kilómetros del norte de Tiberias. Tiberias era una ciudad romana. Al norte de Tiberias, ciudad romana. Y cerca de 8 kilómetros al suroeste de Capernaum. Cerca de 8 kilómetros al suroeste de Capernaum. ¿Qué era Capernaum? El lugar donde había nacido Pedro, el apóstol de Jesús. El lugar donde Jesús tenía su estrategia, donde Jesús siempre iba a Capernaum porque iba a la casa de Pedro. En Capernaum sanó a la suegra de Pedro cuando la suegra de Pedro estaba enferma. Y dice que al instante que Jesús sana a la suegra de Pedro se levantó y le servía a Jesús y a todos los que venían con Jesús. Recuerde que Jesús nunca andaba solo, excepto las veces que se quedó a orar en el monte. Sí quedó solo cuando llegada las 4 de la mañana, 5, Él se va a la orilla del mar y comienza a caminar por las aguas y se les aparece a los discípulos. Esa vez se quedó solo, fue después de haber hecho la alimentación de los 5,000. Y despedida la gente, Él fue el último, era el último en retirarse. Y dice, mire, la Biblia dice que todos, y esto que le sirva cuando usted ore, todos los que venían a Jesús a implorarle sanidad, Él los sanaba.
Entonces, si hay una enfermedad en su cuerpo, usted doble sus rodillas y dígale esa palabra. Tu palabra dice, Señor, que todos los que venían a ti, tú los sanabas. Yo hoy, Señor, vengo a ti y quiero que hagas lo mismo conmigo. Sana mi cuerpo. Es necesario pedirle para poder recibir. Amén. Bueno. Entonces, en Capernaum nació Pedro y fue la base del ministerio de Jesús. Capernaum. El ministerio de Jesucristo incluyó muchos exorcismos, vendríamos a decir así, liberación de endemoniados. Y en la región de los Gadarenos, allí también cuando Jesús llega, se baja de la barca con los discípulos, ahí habían endemoniados. Cuando Jesús fue a Magdala, ahí habían endemoniados. Pero ahí en esa parte de Magdala había un centro demoníaco muy grande espiritual, porque allí la Biblia habla que Jesús libertó a muchos endemoniados. Hay ciertos sectores donde hay demonios territoriales. Imagínese lo que era una persona endemoniada, no tenía esperanza. Por más que fuera un médico, el médico no lo iba a sanar porque es una enfermedad del alma, es una enfermedad la parte espiritual de la persona. Una persona que está endemoniada puede padecer ceguera, puede padecer que sea mudo, puede padecer epilepsia, puede padecer esta parte de depresión. Eso sufre una persona endemoniada. Inclusive hay personas que se autoflagelan solas. Hay espíritu en ellos, son demonios. El endemoniado gadareno, la Biblia habla que eran 2 endemoniados. ¿Dónde vivían? En los sepulcros. ¿Dónde vivían? En el cementerio. ¿Dónde ellos tenían su morada? A la entrada de la ciudad, donde estaba el cementerio. Cuando Jesús pisa el lugar, y note algo, nunca un endemoniado vino solo a Jesús. Ahora, si Jesús llegaba al lugar donde había un endemoniado, el endemoniado saltaba. Y es lo que pasó cuando Jesús entra a la región de los Gadarenos. Jesús llega al lugar donde vivían los endemoniados. Entonces allí los endemoniados comenzaron a vociferar, dice la Biblia. Comenzaron a gritar. Estaban totalmente desnudos y con piedras lastimaban su cuerpo. Mira, anote ese versículo. En Marcos capítulo 5:5, ahí habla que ellos con piedra se lastimaban su cuerpo. Hoy en día hay costumbres donde se autoflagelan y se cortan. Esos son demonios que lo llevan a hacer eso. Miren lo que dice. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Porque el espíritu cuando toma dominio de la persona endemoniada, lo único que hace es quiere destruir ese cuerpo, lo quiere destruir. No, lo único, porque la Biblia es clara y dice que Satanás vino. Esas 3 cosas hace. Roba, mata y destruye. Entonces, las posesiones demoníacas implicaba en la persona padecimientos físicos como ceguera, sordera, incapacidad para hablar, convulsiones, ataques y todo tipo de padecimientos generales. Yo le voy a dar muchas citas bíblicas acá y yo quiero que después usted las lea. En la tarea léalas, porque se va a quedar asombrado de cómo Jesús sanó endemoniados que estaban sordos, cómo Jesús sanó endemoniados que estaban ciegos, cómo Jesús sanó endemoniados que estaban con convulsiones y Jesús los libertaba. ¿Qué quiere decir? Que no era una enfermedad, sino que era un demonio que había entrado en la vida y los dejó ciegos. Era un demonio que había entrado en la vida y los dejó mudos. Yo conocí un caso en Jesús María
que nos llamaron de un hogar, una joven de 15 años, 3 meses internada acá en Córdoba. Y de ahí la derivaron a un centro psiquiátrico y el padre no quiso con 15 años llevar a una hija y llevarla a internar a un manicomio. ¿Sabe qué duro? Entonces él se enteró que estábamos nosotros y que Dios había sanado allí a una joven. Nos mandó a llamar. Esa joven había quedado autista, muda, y no reaccionaba a ni una palabra que le dijeran. Cuando nosotros llegamos, esta joven estaba sentada al frente del televisor así, y lo único que hacía era así, se movía para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. La hablábamos, no reaccionaba a lo que nosotros le decíamos. Y así estaba todo el día, meciéndose todo el día con la mirada fija. ¿Y sabe qué? Ese mismo día entró Jesús con nosotros a ese hogar. Ese mismo día Dios hizo un milagro en esa joven hasta el día de hoy. Ya es mamá, ya tiene su familia, su hogar. Dios la sanó, había quedado muda, había quedado con su parte mental dañada totalmente porque un demonio había tomado su cuerpo. Cuando ella fue, se oró, se tuvo que orar varias veces, pero ese mismo día esa chica salió hablando de esa reunión. Vimos la gloria de Dios en ese hogar. Esos padres no saben la alegría que tenían. Entonces hay demonios que dejan de esa manera la vida. Anote la cita. Marcos capítulo 9, versículo 25. Marcos capítulo 9, versículo 25. Mateo capítulo 12. Es el que leímos recién. Mateo capítulo 12, versículo 22. No. Mire, yo le voy a leer este. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y ese joven fue libertado. Un espíritu, ¿cómo era? Mudo y sordo. No era que había nacido sordo-mudo. Es que en el transcurso de su vida un demonio había entrado en ese joven y lo había dejado sordo-mudo. Entonces hay enfermedades y hay demonios. Amén. Mateo 12, 22. Mateo 9, 32 al 33. Mire el 12, 22 lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Cómo estaba el ciego y mudo? Estaba endemoniado. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estaba endemoniado, por eso ese joven estaba ciego y mudo. Lo trajeron a Jesús. Note esto siempre que usted lea todos los versículos que yo le doy que anote, que siempre dice: y lo trajeron. Y lo trajeron. No dice que el endemoniado solo llegó a Jesús. Siempre hubo alguien que lo trajo. ¿Por qué? Porque los demonios no querían venir a Jesús. Note eso. Vamos a otro. Mateo 9, 32 al 33. ¿Ve? Nuevamente vuelve a decir ahí. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, versículo 26. Anótelo, Marcos capítulo 1, versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre el demonio, antes de salir del cuerpo, va a dar una manifestación. Porque está tomado ese cuerpo a tal manera que el espíritu no lo quiere dejar. Entonces va a ser una manifestación. Vamos ahora a Lucas 9:38. Lucas 9:38 al 40.
Dice, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y aquí Jesús reprende a los discípulos y le pide que se lo traen. Pasame unos versículos más, Julito, por favor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y yo he de soportar? Eso se lo dijo a los discípulos, que no pudieron echar fuera el demonio. Trae acá a tu hijo. El otro, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. No quería llegar donde estaba Jesús. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Todos los que venían a Jesús eran sanados. Por eso cuando usted quiera algo de Dios, vaya con humillación y dígale, Señor, yo necesito tu sanidad. Así como tú sanaste a María Magdalena, así como sanaste y resucitaste a Lázaro, y comience a decirle todos los milagros que él hizo para que la sanidad venga a su cuerpo. ¿Amén? Y por último, Mateo 4:24. Me faltó uno. Lucas 13, del versículo 11 al 13. Lucas 13, del versículo 11 al 13. Y Mateo 4:24. Y dice, en Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. A todos. Hasta Siria había llegado la fama de Jesús. Por eso solo el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Porque ya era mucha la multitud que quería llegar a Jesús. Imagínense si todos los que venían a Jesús, Jesús los sanaba. Se venían desde Siria trayendo enfermos, cargando enfermos. ¿Sabe la alegría de esa persona que llegaba paralítica a Jesús? Y había hecho tantos días y noches caminando y lo llevaban en camas para poder llegar a Jesús, y que después ese que llevaban en la cama se iba con ellos caminando, corriendo. ¿Sabe la alegría que debe haber sido para esas personas pobres? O quizás algunos que tenían dinero y que volvían hablando de Jesús. Entonces la fama de Jesús se extendió. Por todas las regiones se extendió la fama de Jesús. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, la multitud se agolpó y lo recibían con palmas, con mantos, le tiraban al piso y le decían, Hosana, el rey de Israel. Y eso enfureció a Anás, a Caifás y a todo el Sanedrín. Por eso ellos prepararon la muerte de Jesús. Pero fue permitida por Dios, porque ese era el propósito perfecto de Dios, que Jesús viniera a la tierra para sanar de las opresiones de Satanás. Imagínense, esa gente no tenía esperanza, esa gente estaba endemoniada. María Magdalena no tenía esperanza alguna. No dice la Biblia qué espíritu debe haber tenido. No dice si era paralítica, si era sorda, si era muda, si era ciega. No lo dice la Biblia, pero sí dice que había 7 demonios dentro de ella. Y Jesús la sanó, Jesús la libertó. Del momento que Jesús libertó a María Magdalena, dice que ella se unió al grupo de Jesús y le servía a ellos. María Magdalena fue la primera en recibir el mensaje y de ver a Jesús que había resucitado. Por eso, hermana, no dice que María Magdalena era una prostituta, no lo dice. Dice que de ella salieron 7 demonios nada más. No especifica qué tipo de demonio. Puede haber estado postrada, puede haber sido una lunática que gritaba y andaba sola como los endemoniados gadarenos. No se sabe, no lo especifica la Biblia, pero sí habla después
cómo ella comienza a servir al maestro y que fue una mujer fiel en el ministerio. Entonces, la posesión demoníaca presentaba una aflicción en la vida. No como un pecado en sí, no significa que un endemoniado es por causa del pecado que está endemoniado, no. Al no tener a Cristo en el corazón, el demonio entra. Toda persona que no tiene a Cristo es una vida vulnerable a los demonios. Ahora, un cristiano que tiene a Cristo en el corazón, el demonio no puede. No puede. Y si hay algún espíritu de tormento es porque nosotros hemos dejado puertas abiertas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho que ha dejado puertas abiertas? Falta de perdón, pecado. Y en los pecados entran muchos. El adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, el engaño. Muchas cosas. Esas son puertas abiertas. Donde Satanás tiene un derecho legal. ¿Por qué es un derecho legal? Porque la Biblia dio la ley, o sea, el Padre dio la ley. Y en la Biblia está escrita la ley. Entonces Satanás se sabe la Biblia mejor que usted y mejor que yo. Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿yo lo puedo tocar? Si no está guardando tu ley, no está guardando tu palabra. ¿Entienden? Por eso nosotros como cristianos ordenamos nuestra vida, nos casamos, porque Dios es un Dios de orden. Nos casamos porque las relaciones sexuales solo están permitidas en el matrimonio. Entonces nos casamos, nos ordenamos. Eso ya pasa a ser un lecho sin mancilla, un lecho sin pecado. Entonces la persona que no lo ha hecho y está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, tiene abierta una puerta para el enemigo. Entonces el enemigo puede atormentar esa vida, sí. ¿Amén? Bueno, son víctimas los endemoniados con sus vidas totalmente arruinadas. Así era el caso de María Magdalena, que la atormentaban 7 demonios. Era prisionera de aflicciones. Esto incluía depresión, ansiedad, infelicidad, soledad, baja autoestima, vergüenza, temor y una serie de miserias similares. Hay personas que tienen todo y no es feliz. ¿Ah? Ay, siempre se vive quejando por todo. No, son espíritus esos, que no le hacen ver las bendiciones que Dios le ha dado. Los ciegan a tal punto que se vive quejando. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos y no quejosos. Amén. El otro día hablaba por teléfono y me decía una hermana, estoy mal, pastora, no eres de acá de Córdoba. Estoy mal, pastora. Un joven era, perdón. Me llamaba a Buenos Aires y me decía, pastora, le encargo la oración, estoy mal, estoy mal. Dice, no sé por qué la vida, todo me toca a mí, todas las cosas malas, me dice. ¿Qué te van a tocar las cosas malas? Te levantás todos los días y podés ver la luz del día. Podés caminar por una plaza, podés caminar por una calle. Escúcheme un momento, le digo. ¿Sabés la cantidad de gente que está privada de libertad en una cárcel y anhela poder caminar por una plaza? ¿Sabés la cantidad de gente que está en los hospitales agonizando y anhela poder estar en su casa? La cantidad de gente que no puede ver porque está ciega y Dios te ha dado la vista. Y me dice, tienes razón, pastor. Digo mal las cosas. Así que ya ponete a darle gracias a Dios. Así que siempre Priscila sabe decir, si querés entrar en depresión, una mamá como la mía te levanta de la depresión. Porque la depresión es un espíritu malo. Es un espíritu mentiroso que viene y nos habla y dice, nadie te quiere. Sos fiera, chueca. Nadie te ama. Y ya se cree la más fiera de la cuadra. Y cuando no se ha dado cuenta que en la cuadra hay mucha fiera. Pero en realidad somos todo creación perfecta de Dios. Es una mentira del diablo
que te hace creer que eres fiera. Tú dile, soy hermosa para mi Dios. Amén. Y por eso la depresión es mentira del diablo, que viene y le miente en la mente a la persona. No vales nada, no servís, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, le dice. Y llega un punto que la persona cree que se va a morir. Porque el diablo es mentiroso y a veces le creemos. ¿Ah? Cuando le dice, te voy a matar, sí, tan fácil que usted se va a dejar matar, tan fácil. ¿Ah? ¿Se dejaría matar usted? Gritaría como chancho cuando le van a cortar el cuello, ¿no? Siempre sabía así mi papá, tan fácil que me voy a dejar matar. Si a usted le dice, te voy a matar, sí, tan fácil que me va a matar. Ah, va a escapar, se va a defender, va a rajuñar, va a gritar, va a morder. ¿Por qué? Porque luchamos por la vida. Amén. Bueno, entonces ya sabe que los espíritus demoníacos incluyen la depresión, la ansiedad, la persona que no se sacia de nada. Quiero chocolate, le regalo, quiero más, está ansiosa, no, pero no es eso, quiero comer un alfajor y le trae un alfajor, no es eso, es otra cosa, no sé, es algo que anhelo y que deseo y todo quiere, la ansiedad. Vive ansioso por todo, le llegan a transpirar las manos por la desesperación de la ansiedad. Son demonios. Amén. Bueno, y dice, imagínese usted que un endemoniado no tiene casi amigos, solo la familia. ¿Quién quiere acercarse a un endemoniado? Algo que le tienen terror a algunos hermanos. Dicen, no vaya porque ese está endemoniadazo. Vamos a visitar allá. No, anda vos, dice que está reendemoniado. ¿Quién iba a tomar unos mates con los endemoniados gadarenos? Nadie. Ni siquiera pasaban por ahí. Porque sabían que allí estaban los endemoniados. Nadie pasaba por ahí. En una oportunidad cuando fuimos a orar a un endemoniado, solo un paso que hicimos para atrás porque el endemoniado se nos quería abalanzar. No, quedó uno de los hermanos detrás nuestro. Cuando nos dimos vuelta habíamos quedado solo con el pastor. ¿Ah? Cuando la persona uno la empieza a orar y empieza a dar vuelta los ojos y empieza a largar baba, ¡ah! Se le llega a parar los pelitos acá atrás, ¿o no? Ah, no, todos tienen esa valentía para poder enfrentar a un endemoniado. En una oportunidad andábamos con el pastor, éramos novios y andábamos predicando en la ciudad de Río Cuarto, golpeamos en una casa, andábamos con el pastor y varios hermanos predicando casa por casa y nos abre la puerta una señora y empiezo a hablarle y le digo, somos de una iglesia evangélica y venimos a hablarle de Jesucristo. Usted sabe que cuando le nombramos la palabra Jesucristo, la mujer empezó a mover la boca para allá, para acá. Empezó a largar espuma por la boca. Los ojos los ponía blancos. Y yo recuerdo que con el pastor la mirábamos los dos. Nos quedábamos fijos mirando, ninguno de los dos siguió predicando y la seguíamos mirando. Y ya empezó a torcer las manos y ya nos empezó a mirar fijos. ¡Pastor! Dijimos nosotros, venga para acá. Claro, imagínense que usted está predicando fervoroso y ya a quien le habla se le empieza a cambiar la cara y empezó la espuma, largaba espuma y le salía por acá y se empezó a doblar todo y nosotros los miramos, los predicadores dejaron de predicar. Por eso, hermano, imagínense María Magdalena, estaba endemoniada. Y no uno, 7 tenía. Entonces, ¿cómo era el pasado de María Magdalena? De aflicción, de angustia. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró con Jesús. Yo quiero que anote ahí que las personas endemoniadas, por lo general, casi siempre eran llevadas a Jesús. Ponga, las personas endemoniadas
siempre eran llevadas por alguien a Jesús. Si usted le va a predicar a un endemoniado, el endemoniado, usted dice, te espero mañana a la reunión. Sí. Hola, que va a aparecer en la reunión. No va a venir. Pero si usted lo trae, va a venir. ¿Ah? ¿Entienden eso? Que es interesante saberlo. Usted va ahí, le va a predicar, el endemoniado le va a decir, sí. Porque no siempre se va a manifestar el demonio, se manifiesta cuando se lo empieza a reprender. Cuando la persona que está delante de él tiene unción de Dios, se va a manifestar el endemoniado. Y ha pasado eso, ¿eh? Ha pasado. Yo he visto personas que se han endemoniado al frente mío y yo solo iba pasando. Una oportunidad salí con Priscila y se endemoniaba la gente que iba en los vehículos. Yo iba bien, que es cuando hicimos la oración yo les comenté, 2 por 3 me sabe pasar, sobre todo cuando he andado en ayuno y así, voy en el vehículo, voy bien en el lugar y ya pasa alguien y me empieza a insultar. Y yo digo, la sangre de Cristo tiene poder, peor. Una vez nos pasó con Priscila y Priscila se quedó sorprendida. Y me dice, mami, pero esa gente se endemonia. Siempre que salgo con usted, algo pasa. ¿Por qué? Porque si está la unción en nosotros, alguien se va a endemoniar, se va a manifestar. A Jesús le pasaba. Y en estos versículos que se los voy a dar, ahí salen. En una oportunidad Jesús entró en el templo y un endemoniado le empezó a gritar. ¡Te conozco! Empezó a decirle. Tú eres el Hijo de Dios, enmudécete, demonio, le dijo Jesús. Solos empezaban a gritarle. Hoy en día no nos dicen así. Vos te conozco, que te venía a hacer la pastora. ¿Ah? ¿No le ha pasado? Son demonios que están en la vida. Y en estos versículos que se lo voy a dar ahí sale cómo venían a Jesús cuando Jesús llegaba a un lugar. Yo a vos te conozco, ¿qué te hace? ¿Qué te hace qué? Ahí nomás nosotros, ¿ah? ¿Qué de qué? Anote, Mateo 8:16. Mateo capítulo 8, versículo 16. Mateo capítulo 9, versículo 32. Bueno, este de Mateo 8:16, ahí dice, y Mateo 8:16, siempre téngalo cuando usted ora por sanidad. ¿Ah? Es bueno, siempre que oramos, que nosotros oremos con la palabra. Amén. Porque la palabra es la voz de Dios, donde nosotros, por eso cuando Jesús se encontró con Satanás y Satanás le dijo, arrójate de este precipicio, ¿acaso no dice la palabra que Él enviará a sus ángeles para que te sostengan? ¿Cómo le responde Jesús? Por la palabra. ¿Cómo le dice? No tentarás al Señor tu Dios, porque eso lo dice la palabra. Cuando le dijo el diablo, pídele a esta piedra, Jesús ya tenía hambre, pídele a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le respondió Jesús? Por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de mi Padre. Con la palabra. Entonces siempre que usted ore, ore con la palabra también. Dígale, Señor, en esta hora estamos orando por los enfermos. Tu palabra dice en Mateo capítulo 8, versículo 16, que todos los que venían a ti eran sanados. Mira, Señor, nuestra hermana te busca, te alaba. Ella viene a ti, Señor, sánala. Es una palabra, una oración diferente. Al decirle, Señor, sáname. Si usted ora con la palabra es diferente. Amén. Es una enseñanza que yo le estoy dando. Mateo capítulo 9, versículo 32. ¿Ve? Acá ya empiezan los otros, esto que le doy, es donde dice que le traían los endemoniados. Entonces, si usted algún día se encuentra y sabe que hay una persona que se cree que está endemoniada, puede ir todos los días a invitarla a que venga a la iglesia. No va a venir.
¿Ah? ¿Por qué? Dice ahí, mientras salían ellos aquí le trajeron. Quiere decir que no vino el mudo solo a Jesús. Le trajeron. Cuando vino una persona muda a Jesús es porque era una enfermedad, no un demonio. ¿Estamos? Cuando usted lee la Biblia y dice, y vino la mujer que tenía flujo de sangre, ella vino sola a Jesús porque era una enfermedad, no era un demonio. ¿Estamos? Pero una persona con demonio que estaba sordo, ciego o mudo, lo tenían que traer porque estaba endemoniado. Vamos a otro versículo en Mateo capítulo 12, versículo 22. Ya terminamos. Mateo 12, 22. Mire acá. Entonces fue traído a él un endemoniado. Fue traído. Vamos ahora en Marcos capítulo 9, versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Qué hicieron también? Lo trajeron, porque estaba endemoniado. Es bueno saber esto. Amén. Por eso siempre cuando se ha libertado un endemoniado, por lo general hemos tenido que ir al hogar. Y después cae a la iglesia a ver. Una vez trajeron a una joven endemoniada de 18 años que la habían sacado del neuropsiquiátrico. Estaba la puerta chiquita acá. Lo trajeron en una camioneta. Y le dijimos, bájenla. Venía sentadita la joven, tranquilita allí. Menos mal que venía de pantalón. Y le dijimos, bájenla. Cuando le dijimos, bájenla, se prendió del manubrio así, ¡tac! ¡Ah! El novio la tiraba como chicle y el padre, la agarraban del pie. Y le dijimos, no va a querer entrar a la iglesia, pero en la iglesia la tenemos que hacer la liberación. Y no sabe lo que costó. La lograron bajar el novio y el papá y la llevaban con los pies así hacia la puerta. Cuando venían encarando para la puerta, puso una zapatilla acá y la otra acá. Y le empujaban y la chica con las piernas así. ¡No! ¡No! Gritaba. No sabe lo que les costó entrar a la iglesia. Y acá en la iglesia se manifestó. No sabe cómo. Y así ha sucedido montones de veces. Que no se quieren bajar de los vehículos, que lo quiere entrar a la iglesia y lo tiene que entrar tirando y a los gritos. El demonio no quiere entrar en un lugar donde se adora el nombre de este Dios libertador y bendito y que vino a deshacer las obras del diablo. Sí, amén. Bueno, así que ya ha notado eso. Mire, Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24. En ocasiones los demonios estaban ya presentes en el lugar donde Jesús llegaba. Y mire, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Cuando Jesús llega a la sinagoga había en medio de ellos un endemoniado. Y dice que dio voces cuando entró Jesús. El otro versículo, Julito. Diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¡Ajá! Se enojó el diablo. Mire, Jesús llega a la sinagoga y salta uno por allá. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y mire, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Poneme el otro versículo, Julito. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Justamente esta mañana, cuando nosotros llegábamos de comprar el combo de alimentos, al pastor le habían gritado, el primer round ya pasó, ahora viene el segundo round, te voy a matar. Decía el pastor, está fácil que me voy a dejar que me maten. Estudiando ahora la palabra, yo decía, ¿cómo se manifiesta el diablo? Eso es lo que quiere el diablo, quiere que muramos, no nos quiere ver con vida.
Y yo le decía, ¿ya le voy a dar yo a ese demonio? No, tranquila, Evelyn, me decía. Ya le voy a dar yo a ese demonio, le digo. Porque el diablo se manifiesta, le pasaba a Jesús. Otro versículo, anótelo. Así que ya sabe, cuando usted llegue a la casa de un familiar y sienta que alguien grita, ahí llegó la pastora, sal fuera, demonio, dígale usted. ¡Ah! Va a quedar ahí. Si usted está preparado, va a quedar la patalía de ese. Porque le incomoda, le molesta que usted llegue. Porque con usted llega la presencia de Dios. Qué lindo eso, ¿ah? Cuando está el Espíritu Santo de Dios. Pero a veces no sabemos, ¿cómo le podría decir la palabra? Discernir, esa es la palabra. Que hay demonios en las vidas. Que les molestamos. ¡Ajá! ¿Te molestó que llegara diablo? No le diga diablo, dígale el nombre del diablo ese. ¡Ajá! ¿Te molestó que llegara, por ejemplo, un nombre, Danielito, ¿Te molestó? Pero de acá no me voy. El poderoso de Israel está en mí. Ah, vea la cara que le hace. En Lucas capítulo 8, versículo 28. A ver qué nos dice ahí. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Jesús nos ve a él. De lejos el endemoniado lo vio a Jesús. ¡Ah! Empezó el demonio. Imagínense Jesús si recién llegaba al lugar. Y dice, y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz, ¿qué tienes conmigo? Si usted empieza a orar, a ayunar, a prepararse y a hacer las cosas bien delante de Dios, siempre algún pariente va a saltar. ¡Ah! ¡Ya llegó esta! ¿Qué tiene que hacer usted? ¡Cristo vive en mí! ¡Eso! Diablo inmundo, sal de acá. Mire cómo dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque se siente atormentado el demonio en la persona, le molesta y empieza a murmurar y empieza a decir, ¿qué? Esta viene acá, ¿para qué la invitaste? Está poseído si usted nunca le hizo nada. ¿Por qué le molesta tanto? Está endemoniada la persona. No sea tentada a hacer liberación carnal. Los espíritus satánicos jamás llegaron a Jesús voluntariamente. A menudo gritaban en contra de Jesús. Lucas 4:34, ya para el último ya esto. Lucas, ¿qué le decían los demonios? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le gritaban. ¿Has venido para atormentarnos? ¿O acaso usted no llega a algún lugar y salta a alguien y usted está en preparación? ¡Ah, qué viniste vos! ¡Ah! Dese cuenta que no es la persona, es un demonio que está en ella. Amén. Clame en ese momento. Bueno, pero Jesús liberó a multitudes que eran poseídas por demonios. Marcos capítulo 1 versículo 34, anote eso. Pero Jesús liberó a multitudes que eran poseídas por demonios y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera poquitos demonios. ¿Cuántos demonios echó fuera? Muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Le conocían, mire. Por eso, hermano, debemos de saber que muchas veces le vamos a molestar al diablo. Somos una piedra en el zapato para Satanás. Por eso yo siempre dije, el demonio a mí nunca me ha querido, ni me va a querer, y yo a él menos. Acá debajo de mi pie está en el nombre de Jesús. Bueno, entonces María Magdalena puede haber tenido
cualquiera de estos demonios. Puede haber estado endemoniada y poseída, vociferando, que nadie se le acercaba y le tenía miedo, sí. Puede haber sido una mujer que se acostaba con muchos hombres, sí, pero la Biblia no lo especifica. ¿Está claro? María Magdalena era una mujer que de ella habían salido 7 demonios. Y cuando fue libertada, la felicidad llegó a ella. Cuando fue libertada, ella pudo seguir al maestro y fue una mujer evangelizadora, una mujer servidora de Dios. Amén. Hasta acá va la primera clase. Y